Monasterchi, que hizo una denuncia formal. Queremos saber todo sobre qué presentó ante la justicia. ¿Qué tal, doctor Monasterchi? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muy buen domingo. Gracias por el contacto. Bueno, has presentado una denuncia ante la justicia argentina. Lo que pedís, entiendo, es que se investigue, por un lado, la existencia de posibles estructuras extranjeras que busquen infiltrarse en medios y si estas operaciones configuran delito bajo nuestra ley, ¿no? La ley argentina. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sin dudas, hay que tomar o explicar a la gente cómo tomamos conocimiento. Este consorcio de periodistas internacionales, luego de hacer un trabajo de investigación, que generalmente siempre la historia nos dice, y ustedes conocen bien, tienen mucha rigurosidad y se caracterizan porque son de diferentes ideologías los periodistas. Totalmente. Es decir, tienen grandes rigores periodísticos y acá no son cuestiones sobre una editorial determinada, sino sobre cuando detectan un tema que genera algún tipo de interés o de injerencia y lo ponen en algún momento, cuando llegan a una conclusión, a conocimiento de la sociedad. Ese documento lo que da cuenta es que al menos en 20 medios, al menos 250 notas fueron detectadas, las cuales no habrían sido publicadas de manera natural, digo, por el medio por un lado y por el que la suscribe por el otro lado o por intermediarios, sino con un fin económico, con el objetivo de generar desorientación a la gente en lo que es la opinión pública y también generar un desgaste al gobierno nacional del presidente Milei. Permitime que te aporte esto, porque la gente tal vez no esté al tanto, pero la investigación está basada, yo leí todo lo que está publicado, sobre todo la del consorcio. Gran investigación, sí. Sí, 76 documentos filtrados y analizados justamente entre junio y octubre del 24. La red habría presupuestado $283.000 para estas publicaciones, que tienen dos aspectos. Son fake news y perfiles inventados por un lado, y en los otros casos son personas reales y medios reales, ¿no? Que me imagino que es lo que vos estás pidiendo que se investigue. ¿Es así? Básicamente va orientado en ese sentido. Es decir, primero, ¿quién se benefició económicamente? Es por un lado, es decir, ¿qué periodistas cobraron por estas notas falsas? Más allá de la publicación, de dónde fueron publicadas, sino el periodista o se conoce como estos bolseros que manejan determinada información que quiere ser publicada. Claro, que esto Después, que decís es muy importante determinarlo a nivel judicial porque también lo que investiga el consorcio dice, ellos acceden, ¿no?, a esta información filtrada por parte de la inteligencia rusa, que lo que tiene es una lista de dinero, ¿no?, de cuánto habría cobrado cada uno. Pero claro, no están, porque obviamente en una situación como esta, no están los recibos, lógicamente, ¿no? Porque todo esto se hace de manera oscura, con lo cual lo que dice es, nosotros no pudimos tener los recibos, sí la lista, obviamente, claro, de la inteligencia rusa de que los dice, medios. esta es la lista de quienes escribieron y cuánto cobraron, pero obviamente cuando se le consultó a cada uno, ellos lo niegan, dicen, no, nosotros no cobramos nada. Bueno, acá la justicia obviamente podría interferir, por ejemplo, para, no sé, vigilar movimientos bancarios, por ejemplo, y poder confirmar si efectivamente esa plata llegó, doctor. Sin duda, en la presentación yo sugerí una serie de medidas de prueba, en las cuales algunas tienen que ver con ese sentido. A veces es importante, cuando es incipiente una investigación, no decir cuáles son todas las medidas pruebas que uno solicita para evitar que la investigación avance. Claro. Lo primero que hay que decir, quizá que como novedad, es que esta denuncia fue hecha el día viernes en relación a que era feriado, va a ser sorteada mañana lunes por la mañana. Bien. En el Fuero Federal, en Comodoro Pi. Es decir, sabremos quién es el juez interviniente, el fiscal interviniente. Correcto. El fiscal le van a correr vista y es el que tiene que impulsar la acción penal. También, ¿por qué digo que es importante? Aquí está la ley de inteligencia argentina. Correcto. Si se intentó atentar contra el orden democrático, contra la figura del presidente y desgastarlo y generar una desestabilización, estamos hablando de un delito muy grave. Ya en el 25 el gobierno había detectado una presunta red de agentes rusos y después el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, también había contado esto. Algunos puntos claves, esto que decíamos, ¿no? Identidades inexistentes, publicadas en medios, y ahí los responsables de los medios van a tener que responder eventualmente, ¿no? Porque si las informaciones además eran falsas, es fácil de corroborar, ¿no? La fecha de la publicación es identidad falsa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Realpolitik, 20 artículos,
valuados en $11.000, con firmas desconocidas. Su director, Santiago Sautel, afirmó no conocer el origen de los autores. ¿Cómo puede ser? O sea, él como editor responsable no puede desconocer la gente que firmó y escribió artículos, gente con identidades falsas. Sí, Le pongo un después ejemplo, otra ¿no? cosa que decía es, bueno, no, es que algunas eran notas de opinión, y en las notas de opinión Pero no no, nos hay gente podemos falsa. meter Claro, porque que ellos no controlaban la edición opinión, de ¿Cómo va a claro. controlar? Si justamente el rol de un editor responsable es controlar. Eso es lo que la dijeron. excusa es que el rol de un editor es controlar, por ejemplo, lo que es información fehaciente, pero ante la opinión no se puede Pero que editar vos porque está cercenando la No, mirada pero del vos, periodista. pero vos tenés que controlar que no sea falsa ni la información. Estoy contando la excusa que está dando el medio, ¿no? Pero claro, pero vos tenés que porque ahí por eso es editor responsable. Vos tenés que controlar la información, pero además que la persona sea real. Sobre que todo no que la sea- persona- Sin sea dudas, real. no podemos decir que es todo lo mismo. Hay casos que son más que sospechosos, sino que son directamente groseros. Ejemplo, hay un periódico que tiene alrededor de 20 publicaciones y no existe el periodista. Bueno. Hay un nombre y un apellido. Bueno, Manuel una Gotzin foto. fue identificado con identidad falsa. Sí, además ese perfil supuestamente había estudiado en una universidad en el extranjero Cuando se lo chequeó, y no- bla, 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 y nada que ver. existía. Claramente. Ya había habla- sido expuesto por Africa Confidential como un perfil en línea que se utilizaba para Claro. desinformación prorrusa en la región. Gabriel Otro- Di Taranto, Juan Carlos López, Marcelo Lopreato, autores de artículos publicados en distintos medios, que también, ¿no? Por eso, No, pero son por eso- dos por eso escenarios, ¿no? No, y hay Por dos... eso hablo de, Sí. por eso hablo de la gravedad. ¿Por qué tiene verosimilitud para mí? Cuando apareció la información de este consorcio de periodistas, yo lo otro que valoré al momento de si convenía, era pertinente o no hacer una presentación ante la Justicia Federal, es que hay un informe de la CIDE, es decir, de la Secretaría de Inteligencia, que da cuenta de este grupo que estaba en la República Argentina con estas intenciones. Y sabemos de que es muy complicado, quizá que recién algo ustedes lo soslayaron. ¿Por qué es problemático también esto? Porque cuando el lector tiene el derecho a tener también que sea fiel a lo que está leyendo y a la fidelidad de esa información. Sí, es el derecho a la Y información. acá hay como una especie que esto queda totalmente truncado, porque ¿cómo diferenciamos entonces qué es una crítica real y qué es una crítica que en realidad disfrazada con el único objetivo de desgastar un gobierno? Bueno, acá hay un Y punto si eso clave. te redondeo con esto, si esto está fomentado por una potencia extranjera, es decir, y está haciendo inteligencia o está metiéndose en la política interna de un país, realmente son delitos muy graves que deben aclararse porque ponen en riesgo la institucionalidad de la República Argentina. Acá hay un punto clave porque inicialmente cuando el consorcio comienza a investigar las notas, las primeras notas que aparecían, a simple vista los títulos no parecían llamativos porque podían ser de, la verdad, cualquier otro titular de cualquier medio no afín al gobierno. Por ejemplo, se hablaba de cuestiones de, no sé, el financiamiento universitario, marchas, etcétera. No había nada que llamara la atención en los títulos. Lo que sí le llamaba la atención al consorcio eran los montos que aparecían obviamente en esas listas, porque se pagaba entre 300 a 3.000 dólares por una nota cuando el salario promedio argentino de un periodista es $700, ¿no? Esto es lo que explica, por supuesto, el informe. Cuando de repente esto sí salta, ya empieza a evolucionar, es que de noticias que simplemente tenían esto que se podía encontrar en cualquier otro lugar, empiezan a aparecer ya las fake news. Una de ellas es la que se publica en agosto del 2024 en el Destape, que habla sobre 3 terroristas argentinos que habrían sido apresados en Chile con un artefacto explosivo. ¿Cuál era el objetivo? Básicamente obligar al gobierno de Boric a comprarle gas a Estados Unidos. Claro. ¿Y qué es lo más interesante que aparece en este informe? Junto con esa noticia aparece un archivo filtrado de la inteligencia rusa que tenía un objetivo, no solamente un titular, que era turistas argentinos, sino también como una suerte de objetivo de la misión. ¿Cuál era ese objetivo? Básicamente interferir en las relaciones entre los dos países. Entre Argentina y Chile, ¿no? Por Exactamente. supuestos sabotajes.
tanques argentinos al gasoducto, esa fue otra información. Sin dudas es gravísimo esto. Yo ayer publiqué una columna de opinión justamente. Perdón, objetivo y descripción, crear tensión entre Argentina y Chile. Claro. Ese lo quería citar. Pero no es solamente en Argentina y Chile. Yo publiqué ayer una columna que es la libertad de expresión cuando se utiliza para operar. Que justamente pongo algo que vengo hace mucho tratando de explicar, que la libertad de expresión es un derecho, pero no es absoluto. Tiene que ser cuidado, y mucho más cuando a veces no podemos desconocer que estas cuestiones pasan. ¿A qué me refiero? No es solamente ingerir entre una tensión entre Argentina y Chile, por más allá de algún beneficio de otro país. Cuando se trató de instalar de que turistas israelíes estaban incendiando la Patagonia, también son fogoneados por diferentes sectores para generar tensión en la comunidad judía argentina y lo que es una postura que tiene el país con una alianza geopolítica que tiene todo el derecho de hacer. Entonces, nosotros tenemos que permitir que cada periodista se exprese libremente y ese disenso construye. Lo que no podemos hacer es que se erosione la palabra y que pierda valor. Y pierde valor cuando estos personajes se infiltran, porque hay mucho dinero destinado a generar el caos y desestabilizaciones de gobierno. No, y además... Son otras modalidades que van cambiando, digo, alguna vez lo charlamos, va mutando todo lo que son estas mafias internacionales y se van introduciendo de alguna manera en los países, generando daños irreversibles en algunos casos, porque los intereses económicos de estas potencias también tienen que ver porque se han acabado los negocios que antes tenían con la Argentina. Sí, claramente va mutando porque esto, recordemos, ¿no? Esto está siendo quien lleva adelante todo esto es este espacio que se llama La Compañía, que es nada más y nada menos que un brazo, ¿no? De lo que fue en su momento el grupo Wagner, ¿no? Que era exactamente, es un desprendimiento. Todo derecho, digamos, tiene como límite otro derecho. Y en este caso, el derecho a la información o el derecho a expresarse o a recibir información libremente, garantizado por la Constitución, no puede estar vinculado con una mentira o una trampa o una posible operación que justamente busque otros objetivos, ¿no? Así que veremos qué dice la justicia. Jorge, te agradecemos mucho el contacto y mañana seguramente seguimos. Gracias. Por favor, un saludo para ustedes, que terminen bien el domingo. Gracias. Semáforo deportivo, señor Juan Parrondo, contanos. Así es.